Corría por la calle con un bebé en brazos. Tuve que detener el camión, pero ni la mula, frenando a todo dar, pudo detener lo que estaba por desatarse. El motor gruñía bajo el capó como un perro viejo con hambre. Eran casi las 5 de la mañana y la neblina apretaba la carretera como un velo espeso, tragándose la línea blanca del acotamiento. Vicente, el güero Ledesma, no apartaba los ojos del parabrisas. Manejaba con una mano firme en el volante y la otra abrazando su termo de café, ya frío. «Órale, chula, no me falles ahora», murmuró, acariciando el tablero de su Freightliner, la misma mula que había sido su compañera por más de 20 años. La radio chispeaba con una canción de los Yonix que se ahogaba en estática. Vicente la apagó de golpe. El silencio le pesaba más, pero había días en que hasta la música le sabía a recuerdos rotos. Una sombra cruzó la carretera. No era grande, no era clara, fue solo un destello. Frenó en seco. Las llantas chillaron contra el asfalto mojado. El camión se detuvo justo antes de la curva, rechinando como si también sintiera miedo. Vicente bajó del asiento con rapidez, su pierna derecha protestando con un calambre viejo. Se puso la gorra, encendió su lámpara de cabeza y caminó hacia el frente. «¿Qué chingados fue eso?», susurró, sintiendo un nudo en el estómago. No había nada, solo neblina, y sin embargo algo lo observaba. Más tarde, ya de nuevo en la cabina, con el corazón todavía latiendo lento pero fuerte, pensó en Ana, en cómo se reía cuando él saltaba con cualquier ruido. «Pinche gallina valiente», le decía ella. De eso hacía ya 13 años y todavía podía oír su voz. Levantó la foto vieja pegada al retrovisor, ella con sus trenzas, sus manos en la cintura y los niños pequeños trepados a la caja del tráiler. «Chido, ¿no?», les decía él cuando recién compró la mula. «Esta es la que nos va a dar de tragar, pero también la que se los va a llevar lejos». Y así fue. El camión quedó. Ellos se fueron. Mientras bajaba por la sierra rumbo a Pasto, la neblina comenzó a despejarse. El cielo anunciaba un amanecer rojo y húmedo. A un lado del camino, una fonda comenzaba a encender sus luces. Olía a leña, a pan recalentado, a tortillas recién salidas del comal. Decidió parar, no por hambre, por no seguir escuchando los ecos de su propia cabeza. Al bajarse, la señora de la fonda le sonrió sin decir nada. Él levantó la mano, educado. Se sentó en una mesa cercana a la puerta, de espaldas a los demás. Pidió café, huevos al gusto y tortillas, comida de trailero. «¿Va muy lejos, don?», preguntó una mesera joven con acento costeño. «Lo de siempre, donde me lleve la carga», respondió sin mirarla, pero la mesera insistió. «Dicen que más allá de Ipiales la cosa está brava, que han visto gente correr por la carretera, con la ropa rota y cargando niños». Vicente levantó la vista. «¿Qué? Sí. Ayer un chofer dijo que vio a una mujer corriendo con un bebé. Pensó que era un espejismo, pero otro lo confirmó. La misma ruta que usted lleva». Vicente dejó la taza a medio camino. El calor del café le temblaba en la mano. «¿Qué más dijeron?». «Que desaparecen, que si te detienes, algo cambia». Pero no dijeron qué. No respondió. Pagó, dejó propina y salió. Ya en la cabina, encendió el motor y puso primera. La mula rugió como siempre, fiel. Pero ahora había algo distinto en el aire. Una inquietud que no venía del camino, sino de dentro. En la curva siguiente, donde la sombra lo había hecho frenar antes, Vicente bajó la velocidad. Y entonces la vio. Otra vez. Una figura. Una mujer. Corriendo, con un bebé en brazos, cruzando la carretera justo frente a sus faros. Vicente pisó el freno con fuerza. Esta vez no era un espejismo. La lluvia comenzó a caer justo cuando Vicente pisó el freno. No una llovizna leve, no. Lluvia pesada, con gotas gruesas que golpeaban el parabrisas como si alguien allá arriba estuviera lanzando piedras. Los faros apenas lograban atravesar el muro de agua. Y en medio de esa cortina, la figura volvió a cruzarse frente al camión. Una mujer, descalza, despeinada,
sujetando a un bebé contra el pecho como si el mundo se lo quisiera arrebatar. El corazón de Vicente dio un brinco. No sabía si por el susto o por el recuerdo, porque por un segundo juró ver a su hija en esos ojos. ¡Chingao!, gritó, mientras metía el freno de mano y se lanzaba fuera de la cabina. El aire estaba frío y la lluvia lo empapó en segundos. Corrió hacia la banqueta alumbrando con la linterna. Nada, solo el eco de sus botas chapoteando sobre el pavimento mojado. «¡Oiga!», gritó al vacío. «Señora, señorita, no le voy a hacer nada». Silencio, y luego un llanto, débil, tembloroso. Vicente giró hacia un árbol caído junto a la cuneta. Ahí, agazapada entre ramas y hojas mojadas, estaba ella, la mujer, tapando al bebé con su cuerpo, como si pensara que él era una amenaza más. «Tranquila, tranquila, no se asuste», dijo con las palmas arriba, como si estuviera negociando con una fiera acorralada. «No le voy a hacer nada, se lo juro por la neta». La mujer lo miró, los ojos grandes, oscuros, llenos de una mezcla rara de miedo y coraje. «¿Quién la viene siguiendo?», preguntó Vicente acercándose con cuidado. Ella no respondió. Solo bajó la vista al bebé que apenas se movía. «Mire, está empapada, ese niño va a agarrar pulmonía. Déjeme ayudarla, súbase al camión, nada más eso. Le doy un aventón». Dudó, largo, pero al final asintió con la cabeza. Vicente la ayudó a levantarse. Estaba temblando, no tenía más de 25 años y su ropa estaba hecha trizas. No llevaba mochila, ni celular, ni nada. Solo el bebé y una mirada que decía más que cualquier historia. Ya en la cabina, Vicente encendió la calefacción y le pasó una manta vieja que siempre guardaba atrás. Ella se cubrió sin decir palabra. El bebé, de apenas unos meses, soltó un quejido apenas audible. Vicente puso el camión en marcha, con el estómago hecho nudo. «¿Cómo se llama?», preguntó, tratando de suavizar el ambiente. La mujer no respondió, solo lo miró con desconfianza. «¿Y el bebé?». «Nada». Vicente suspiró. No era la primera vez que ayudaba a alguien en la ruta, pero había algo en esa mujer, algo que no cuadraba. Una herida en la ceja, una mancha en el brazo que parecía más que barro. «Mire, no le voy a preguntar más si no quiere, pero si alguien la está buscando, mejor que me diga ya. Porque si es bronca pesada, necesito saberlo». La mujer lo miró directo por primera vez, y en ese instante, Vicente supo dos cosas. Una, que ella venía huyendo de algo verdaderamente grave, y dos, que ya estaba metido hasta el cuello. La mula siguió avanzando por la carretera mojada mientras la radio soltaba una vieja canción de José Alfredo. Y aunque el motor rugía como siempre, Vicente ya no escuchaba el eco de su soledad. Ahora escuchaba otra cosa. El silencio de alguien que trae un secreto tan grande que ni el camino puede tragarlo. El parabrisas seguía arrastrando gotas como si la lluvia no tuviera intención de parar. Vicente mantenía las manos en el volante, pero no avanzaba. El motor estaba encendido, el camino despejado, y sin embargo ahí estaban, detenidos en medio de la nada, con el aire cargado de algo que no era solo humedad. La mujer, empapada hasta los huesos, sostenía al bebé con una fuerza que parecía venirle del alma. No había dicho una palabra, solo lo miraba, ese tipo de mirada que uno no olvida, fija, callada, pero llena de ruido. Vicente la volvió a ver de reojo. No quería hacerlo, pero algo en su cara, en esa forma de apretar los labios y mirar al suelo como si le debiera la vida a alguien, le apretaba el pecho. «¿Cómo se llama?», preguntó de nuevo, bajando el tono. «¿Usted? ¿El niño?». La mujer dudó. Miró al bebé y luego lo miró a él. «Marta», murmuró. «Él se llama Emiliano». Vicente asintió más por costumbre que por entendimiento. «¿A dónde va, Marta?». Silencio. Y luego apenas un susurro. «A donde no me encuentren». La frase lo sacudió. Así, sin más. Como si le hubiera lanzado una piedra al alma. Él sabía lo que era eso, escapar de algo que no se puede explicar.
¿Lo está buscando alguien?, insistió. Marta no respondió. Solo apretó al niño contra su pecho y desvió la mirada hacia la ventana. Vicente tragó saliva. Las preguntas le quemaban la lengua, pero algo le decía que no era momento de presionar. Encendió el camión. La mula rugió como una bestia vieja despertando, lista para seguir. Metió primera, no dijo nada, solo avanzó. A los pocos kilómetros paró en una gasolinera. Marta no preguntó por qué. Vicente bajó solo, entró a la tienda y volvió con una bolsa. Leche para bebé, pañales, un cobertor delgado y un pan dulce. Al regresar, le pasó la bolsa sin decir palabra. «Gracias», dijo Marta, bajito, como si no estuviera segura de merecerlo. Vicente la miró un momento. «Tengo una hija», soltó de pronto. «Bueno, tenía. Digo, sí la tengo, pero hace años que no sé nada de ella. Se fue, como todos. No quiso esta vida ni el camión ni a mí». Marta lo miró por primera vez, con algo más que desconfianza. Había lástima en sus ojos, y eso a Vicente no le gustó, pero se la aguantó. «No sé por qué la estoy ayudando», continuó, volviendo al volante. «Tal vez porque usted me recuerda a ella, o tal vez porque nadie me ayudó cuando más lo necesité. La neta, ni sé». Marta lo observó en silencio y luego casi en un susurro. «Gracias por no preguntar tanto». Vicente soltó una risa breve, seca, sin alegría. «No es que no quiera preguntar, es que no sé si estoy listo para las respuestas». La mula volvió a rugir. El camino seguía adelante, mojado, resbaloso, incierto, y aunque en la radio sonaba una cumbia vieja, en el aire viajaba otra cosa. Algo invisible, pesado, como una verdad que estaba por reventar. Vicente no lo sabía aún, pero esa decisión, abrir la puerta, dejarla subir, no pedir explicaciones, acababa de cambiarlo todo. No solo su ruta, su vida entera. El sonido del limpiaparabrisas iba y venía como un suspiro cansado. Afuera, la lluvia ya era apenas un chispeo constante que golpeaba la lámina del techo, pero dentro del camión, el silencio era más pesado que cualquier tormenta. Vicente llevaba rato manejando sin decir nada, no porque no quisiera hablar, sino porque cada intento rebotaba contra un muro. Marta no decía más que lo necesario, y aun eso, con miedo, la miró de reojo. Tenía los ojos fijos en el bebé que dormía enredado en el cobertor que él había comprado. Su respiración era pausada, suave. Vicente tragó saliva al verlo mover una manita, tan chiquita, tan frágil. Algo dentro de él se removió, algo viejo, algo que había enterrado hacía años. «¿Ese niño tiene fiebre?», soltó de pronto. Marta negó con la cabeza sin apartar la vista. «¿Hace cuánto no come?». «Hace rato», dijo casi sin voz. «Comió poquito antes de que pasara todo». Vicente asintió. No preguntó más. Avanzaron varios kilómetros en ese mismo tono. El motor ronroneaba. La carretera se estiraba frente a ellos como un animal dormido. Los pueblos quedaban atrás, oscuros y cerrados, como si el mundo hubiera decidido esconderse esa noche. «¿Y de dónde vienen?», preguntó Vicente como tanteando. Marta bajó la mirada, tensa. «De lejos», contestó. «¿Y pa' dónde van?». «Lejos». Vicente soltó una risa seca. «Chale, pues qué chido, porque justo a eso me dedico, a ir lejos». Ella alzó apenas una ceja, como si no entendiera si era burla o broma. Vicente se encogió de hombros. «Mira, no tienes que contarme nada si no quieres. Pero sí te voy a decir algo. Si hay peligro, necesito saberlo. Porque si alguien los viene buscando, tengo que saber con qué bronca me estoy metiendo». Marta lo miró, ahora sí directo. «No le vamos a meter en problemas, don Vicente». La forma en que dijo su nombre lo desconcertó. Nadie lo llamaba así desde Ana. «Ya estoy metido», respondió sin dureza. «No más que aún no sé si tengo que correr o esconderme». El bebé gimió en sueños. Marta lo meció con una delicadeza instintiva, sin despegar los ojos de él. Vicente los observó unos segundos. Luego bajó la vista al volante. «Tuve 3 hijos.
dijo de pronto. Uno se fue al norte, no sé ni en qué anda. El otro vive en Medellín y la más chica dejó de hablarme cuando se casó. Nunca le gustó esto. El camión, los viajes, la vida de carretera. Decía que era como vivir a medias. Marta no respondió, pero su cuerpo se relajó un poco, como si esas palabras le fueran abriendo un espacio para respirar. A veces me pregunto si valió la pena, siguió Vicente. Todo esto, perderme cumpleaños, navidades, momentos, por andar cargando mercancía para gente que ni siquiera me conoce. Silencio, y luego la voz suave de Marta. Sí, valió, porque si no fuera por usted, yo no estaría viva. La frase lo congeló, no por lo que decía, sino por cómo lo dijo, como si llevara horas guardándola, esperando el momento justo. Vicente no supo qué responder, solo ajustó el retrovisor, más por costumbre que por necesidad. Y ahí, reflejados en el vidrio, los vio a los dos, ella, joven y rota, él, viejo y cansado, y en medio ese niño que respiraba con la calma de quien aún no sabe todo lo que le falta por vivir. No dijo más, no era momento. A veces, el silencio también es una forma de cuidar. El cielo apenas clareaba cuando Vicente paró en una gasolinera perdida, a medio camino entre Pasto y la frontera. La lluvia había cedido, pero el suelo seguía brilloso, como recién tallado por la noche. Marta no se había bajado del camión. Seguía ahí, en la litera de atrás, arrullando a Emiliano con una canción apenas audible. Vicente pagó el diésel, se estiró un poco la espalda y echó una mirada rápida al retrovisor. Fue ahí cuando la vio por primera vez. Una camioneta negra, parada al fondo, cerca de los baños, con los vidrios polarizados. No tenía placas visibles. Vicente entrecerró los ojos. Le pareció ver a alguien dentro, pero no alcanzó a distinguir el rostro. Solo sintió ese cosquilleo viejo, el que le nacía en la nuca cada vez que algo no cuadraba. Subió al camión sin hacer ruido. Marta lo notó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó bajando la voz para no despertar al bebé. Sí, o eso creo, respondió Vicente, metiendo el cambio en reversa con más cuidado del habitual. ¿Tú conoces una camioneta negra? Ford, doble cabina, sin placas. Marta lo miró, y aunque intentó disimularlo, hubo un segundo, solo uno, en el que su expresión cambió. No, ¿por qué? Nada. Estaba allá, atrás, no se bajaron ni pamear. Marta apretó al bebé, demasiado fuerte. Vicente lo notó. No dijo nada, pero el silencio se volvió más grueso que el clima. Cuando salieron de la gasolinera, miró por el retrovisor de nuevo. Ahí venía. Lejos, sí, pero no tanto como para pasar desapercibida. Durante un buen tramo no hablaron. Vicente fingía estar concentrado en la carretera, pero su mente iba a mil. Marta miraba al frente, tensa, como si esperara un golpe en cualquier momento. Al pasar por una curva cerrada, la camioneta negra desapareció del retrovisor. Vicente bajó la velocidad. ¿Eres consciente de que hay alguien siguiéndonos?, preguntó, sin adornos. Marta respiró hondo. Parecía estar peleando consigo misma. Puede ser una coincidencia. No me chingues, Marta. ¿Coincidencia? Nos ha seguido desde hace 3 paradas y ni siquiera intentan ocultarse. No sé quiénes son, lo juro. Vicente frenó de golpe. El camión se detuvo en seco junto a un camino de terracería. Ya no es solo tu bronca, ¿me entiendes? Ya te subiste a mi mula, ya estás en mi ruta, ya me metiste en esto, así que si me vas a mentir, bájate aquí mismo. Marta lo miró. Por un instante pareció que iba a decir algo, pero no lo hizo, solo bajó la cabeza. No puedo decirte más, es por seguridad, por la del niño. Vicente cerró los ojos. Su mandíbula apretada como si contuviera una furia vieja, de esas que no explotan, solo se cocinan lento. Está bien, no digas nada, pero si esa camioneta se nos cruza otra vez, no voy a dudar. Voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿me entendiste? Marta asintió. Lo entiendo. Vicente volvió a poner primera. El motor rugió, como si también estuviera molesto,
Y mientras la mula retomaba velocidad, la tensión dentro de la cabina se sentía como un segundo cinturón de seguridad, pero uno que apretaba más fuerte a cada kilómetro. A lo lejos, en un cruce sin señalización, algo brilló entre los árboles. Era un reflejo, un destello de metal. Y Vicente, sin decir nada, supo que la mula negra no había desaparecido. Solo estaba esperando el momento correcto. El sol empezaba a colarse entre los cerros cuando Vicente paró en una fonda de carretera, de esas con techo de lámina, bancas largas de madera y el aroma a frijoles refritos mezclado con humo de leña. Le urgía un café bien cargado, pero más que nada necesitaba pensar. Estaba cansado, desconfiado y con la cabeza hecha un nudo desde lo de la camioneta negra. Marta no quería bajar. ¿Y si nos ven?, preguntó con el niño dormido en sus brazos. «Que nos vean», dijo Vicente bajando del camión. «Si te escondes, das razones. Si caminas derecho, nadie pregunta». Ella dudó, pero al final bajó, con el bebé envuelto en el cobertor como un paquetito frágil. Entraron juntos al comedor y apenas cruzaron la puerta, una voz gruesa, conocida, reventó el ambiente. «¡No mames!». El Güero Ledesma, vivito y roncando. Vicente se detuvo un segundo, giró hacia la mesa del fondo y ahí estaba, don Rubén. Gordo, bigotón, con una cachucha de los charros de Jalisco y el mismo chaleco grasoso de siempre. Su risa tronaba como camión cuesta abajo. «Mira nomás quién apareció», dijo Rubén, levantándose con esfuerzo. «Pensé que ya te habías jubilado o muerto. Lo que pasara primero». «Tú también sigues dando lata, viejo cabrón», respondió Vicente con una sonrisa floja. Se abrazaron con palmadas duras en la espalda. Marta se quedó cerca de la entrada, medio escondida detrás de una columna. «¿Y esa morra?», preguntó Rubén, bajando la voz con picardía. «No me digas que por fin te diste otra oportunidad, güero. Es una pasajera, nada más. Necesitaba ayuda». Rubén entrecerró los ojos. «¿Pasajera con bebé? ¿En esta zona? No me jodas». Vicente no respondió. Caminó hacia la mesa y se sentaron. Marta, con mirada de alerta, se acomodó en la esquina sin soltar al niño ni un segundo. Rubén los observaba, lento. Estaba leyendo algo más allá de lo que Vicente decía. «¿Y tú qué haces por acá?», preguntó Vicente, tratando de cambiar el foco. «Ruta nueva, compa. Quito a Piura llevando refacciones, pero me desvié porque escuché en el radio que la vía principal está cerrada». «Derrumbe, dicen». Vicente asintió. «Sí, la escuché, por eso bajé por la secundaria». Rubén le dio un trago largo a su café y luego, sin rodeos, «¿Te sigue una camioneta negra?». La pregunta cayó como piedra en agua tranquila. Marta apretó al niño. Vicente soltó la cuchara en la mesa. «¿Qué sabes?». «Un compa mío la vio anoche, estacionada cerca de un punto ciego en la vía. Dicen que no es de la policía ni de empresas, pero se para donde hay tráfico de gente o algo peor». Marta se puso de pie. «Tengo que ir al baño», dijo sin mirar a nadie, y salió rápido con el niño en brazos. Rubén la siguió con la vista. «¿Qué onda contigo, güero? Tú no recoges gente así nomás. ¿Qué estás cargando?». Vicente lo encaró con calma pero con firmeza. «No lo sé, y aunque lo supiera, no es tu bronca». Rubén lo miró largo, luego soltó un suspiro. «Ten cuidado, hermano. Esta región no es como antes. Ahora la gente desaparece sin hacer ruido, y los que ayudan también». Vicente lo agradeció con un gesto. Se levantó, pagó la cuenta y salió sin decir más. Marta ya lo esperaba en la cabina. El bebé dormía otra vez. «¿Todo bien?», le preguntó Vicente arrancando. «Solo quiero que lleguemos. A donde sea, pero lejos». Mientras se alejaban, Vicente miró por el retrovisor. La camioneta negra seguía sin aparecer, pero el silencio, ese sí, venía pegado atrás. El sol ya estaba alto cuando Vicente vio el letrero. «Ruta principal, Tulcán, Guayaquil, 15 kilómetros». Justo ahí, con la mula comiéndose el pavimento, Marta rompió su silencio.
¿Podemos tomar la desviación hacia Saña? Vicente frunció el ceño sin apartar la vista del camino. ¿Saña?, repitió extrañado. Esa no es mi ruta. No hay nada ahí. Pura sierra, carretera jodida y polvo. Marta sostuvo su mirada. Tengo que ir. No es mucho más lejos. Es importante. Vicente soltó una carcajada seca. Todo es importante cuando uno corre por su vida. ¿Qué hay en Saña? Ella dudó. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que Vicente lo notara. Gente, dijo al fin. Gente que puede ayudarme. Gente como familia, conocidos, o los mismos que te están siguiendo. No son ellos. Eso fue todo lo que dijo. Y lo dijo bajito, con la voz quebrada, como si cada palabra costara. Vicente soltó un largo suspiro y bajó la velocidad. Mira, mi chamba no es salvar al mundo, ni meterme en broncas ajenas. Yo llevo una carga que entregar y no tengo tiempo para desviarme por caprichos. No es un capricho, respondió Marta, ahora con los ojos fijos en él. Es lo único que me queda. Ahí fue donde Vicente se desarmó, no por las palabras, sino por cómo lo dijo, porque no era una súplica, era una confesión. Metió la segunda, giró el volante y tomó la desviación. El camino se volvió más estrecho, lleno de curvas y con tramos de tierra. La mula se quejaba con cada bache, pero seguía firme. Marta no volvió a hablar, solo miraba por la ventana, como si esperara ver aparecer a alguien o a algo. ¿Estás segura que sabes a dónde vas?, preguntó Vicente cuando el GPS dejó de mostrar señal. Sí, son unos 5 kilómetros más. Vicente chasqueó la lengua. Me estás pidiendo que confíe en ti, y ni siquiera sé si tú confías en mí. Marta lo volteó a ver. Confío más en usted que en nadie, y eso, créame, ya es decir mucho. Siguieron avanzando. En una curva, el camino se estrechó tanto que Vicente tuvo que frenar por completo. Frente a ellos, una pick-up vieja bloqueaba el paso. Vicente puso el freno de mano, sacó medio cuerpo por la ventana y gritó: «Oigan, ¿todo bien? ¿Van a mover eso?». Un tipo salió de entre los árboles. Tenía gorra baja, lentes oscuros y una chaqueta militar sin insignias. No sonrió. Se descompuso, dijo sin levantar la voz. En un rato la quitamos. Vicente lo miró bien. No había lodo en las llantas, ni rastros de que llevara mucho tiempo ahí. La camioneta parecía intacta. ¿Seguro que no necesitan ayuda?». El tipo negó con la cabeza. Todo bajo control. Vicente metió reversa despacio. Miró a Marta. Ella estaba blanca como papel. «¿Los conoces?». Marta no contestó, solo apretó los labios, y en ese momento Vicente supo que no era una coincidencia. «Agarra al niño. No te sueltes de él», dijo en voz baja. Ella obedeció sin preguntar. Vicente viró la mula en un giro torpe y pesado y aceleró por el camino de regreso. «Saña puede esperar», murmuró, «pero nosotros no». Y con cada metro que avanzaban, el miedo le mordía más fuerte la espalda, porque ahora sí lo sentía claro, ya no los estaban siguiendo, los estaban esperando. Vicente se había orillado en un camino de terracería para descansar. El motor de la mula estaba apagado, pero el calor del trayecto aún se sentía en la cabina. El sol filtraba rayos por las rendijas del parabrisas y bañaba el interior con una luz dorada y cansada. Marta dormía con el cuerpo hecho ovillo en la litera trasera, abrazando a Emiliano. Vicente, sin poder pegar el ojo, se pasó al asiento del copiloto y se quedó mirando hacia el monte, los pensamientos dando vueltas sin rumbo. Fue entonces que lo vio, un pequeño manchón en el asiento del bebé, como de sangre reseca, muy tenue, pero ahí estaba. Vicente se inclinó, lo tocó con el dedo y se quedó quieto. Algo no estaba bien. Con cuidado, se acercó a la litera. Marta seguía dormida. Emiliano se había zafado un poco del cobertor. Vicente lo acomodó sin intención de despertarlo, pero al tocarle el brazo notó otra cosa. Una marca, como un moretón, circular, viejo, pero no tanto. Le revisó con cuidado el otro bracito. Había otra marca similar,
Vicente se quedó congelado. Era imposible no pensar lo peor. «Marta», susurró firme, «despierta». Ella abrió los ojos de golpe. El instinto le hizo abrazar al bebé sin entender. «¿Qué pasa? ¿Qué es esto?», preguntó Vicente, señalando con la barbilla. «El niño tiene marcas en los brazos y hay sangre en el asiento». Marta se incorporó de inmediato, tensa. «Se cayó hace unos días». Vicente negó con la cabeza. «No son de una caída, Marta. Yo tuve 3 hijos. Sé cómo se ven los moretones por accidente. Esto parece otra cosa». «Le digo que se cayó», repitió, ahora más defensiva. «¿Quién lo lastimó?». «Nadie». El silencio se tragó la discusión. Vicente respiró hondo, buscando no estallar. «Mira, ya no estamos hablando solo de ti. Ese niño está mal. Y si tú me estás mintiendo, si me estás metiendo en algo que pone en peligro su vida, dime ahorita mismo». Marta se quedó helada, la mirada perdida en el tapiz del asiento, como si buscara una salida en las costuras. «No puedo», murmuró al fin. «¿No puedes o no quieres?». «No entiendes, Vicente», soltó de pronto, con una rabia que más bien sonaba a miedo. «Si hablo, lo pierdo todo, todo». «¿Y qué es todo?». «Ese niño, tu libertad, tu vida». «Sí». El grito quedó flotando en el aire. Emiliano se removió en brazos de su madre, como si también sintiera el peso de las palabras. Vicente bajó la mirada, dolido, confundido, furioso. «¿Es tu hijo, Marta?». Ella lo miró con los ojos llenos de fuego y lágrimas. «Lo es ahora». Vicente no respondió. Abrió la puerta de la mula, bajó y se alejó unos pasos. Necesitaba aire, tierra firme, algo que no se moviera bajo sus pies. Ahí, parado junto al tráiler, se encendió dentro de él un presentimiento que ya no pudo ignorar. Esto no era solo una mujer huyendo, no era solo un bebé en peligro, era algo más grande, más oscuro, y él, por primera vez, no sabía si quería saber la verdad. El camión estaba apagado. La noche había caído encima como una sábana pesada y el monte que los rodeaba apenas se movía con el viento. Marta dormía otra vez en la litera, abrazando a Emiliano con la desesperación de quien ya no confía ni en sus propios sueños. Vicente, sentado en el asiento del conductor, tenía los párpados bajos, pero la mente revuelta. El cansancio terminó por arrastrarlo. Y entonces volvió a verla. Ana. Tenía trenzas, las mismas que usaba de niña, y un vestido azul lleno de manchas de pintura. Estaba en el patio de la casa vieja, la que ya ni existe. Pintaba un dibujo en el suelo con gis blanco. «¿Qué haces, mija?», le preguntó Vicente desde la sombra de la puerta. Ella lo miró, sin dejar de mover el gis. «Un mapa». «¿Pa qué?». «Pa que encuentres el camino de regreso». Vicente se agachó, quiso tocarla, pero sus dedos pasaron como humo. Ana levantó la vista y su expresión cambió. Ya no era niña, era la mujer que lo enfrentó la última vez, la que le gritó que estaba harta de sus ausencias, de su silencio, de sus pretextos con olor a diésel. «Llegas tarde, papá», dijo con frialdad, «como siempre». «No supe cómo arreglarlo, hija», murmuró él, con un nudo en la garganta. «Todo se me fue de las manos». Ella lo miró con los mismos ojos que Marta, dañados, fuertes y rotos por dentro. «Y ahora quieres salvar a otro niño, uno que ni siquiera es tuyo». Vicente quiso responder, pero no pudo. Ana se alejó caminando hacia una puerta que no estaba ahí antes. Antes de cruzarla se detuvo. «Aún puedes hacer las cosas bien, pero esta vez no te equivoques». La puerta se cerró de golpe. Vicente despertó jadeando, con el corazón martillándole el pecho y la cara empapada de sudor. Se talló los ojos, desorientado. Afuera el cielo seguía oscuro, el monte seguía igual de callado, pero algo dentro de él había cambiado. Volteó hacia la litera. Marta dormía profundamente, con el bebé encima, y por primera vez
Vicente se permitió mirarlos de verdad, no como una carga, no como un problema, sino como lo que eran, dos almas rotas buscando un lugar donde no los persiguiera nadie. Se levantó con cuidado, bajó de la mula y caminó unos metros hasta un árbol solitario. Se encendió un cigarro que ya ni pensaba fumarse y miró hacia el cielo. Pensó en Ana, en su risa, en su última llamada, que nunca devolvió. Pensó en Emiliano, en sus manitas llenas de marcas, y en Marta, en todo lo que no decía. «No voy a fallar esta vez», dijo al aire, como si alguien allá arriba todavía le estuviera escuchando. Apagó el cigarro contra el tronco, volvió a subir al camión y se sentó al volante. No arrancó, solo se quedó ahí, despierto, mirando el camino negro frente a él, porque aunque la noche era densa, Vicente sabía que ya no estaba huyendo. Ahora iba en busca de algo, de alguien, o de sí mismo. La fonda estaba a la orilla de la carretera, como muchas otras. Techo de lámina, sillas de plástico y una señora con delantal sirviendo café como si llevara 100 años ahí. Vicente estacionó la mula bajo un foco amarillento que parpadeaba y bajó con el cuerpo tenso, como si el suelo le costara más que antes. Marta lo siguió, cargando a Emiliano bien envuelto. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos. Casi no había dicho una palabra desde que salieron de aquella desviación maldita. «¿Quieres algo caliente?», le preguntó Vicente mientras le abría la puerta. «Solo un baño», respondió ella con la voz apagada. Él asintió. Entraron, y mientras él pedía 2 cafés y una orden de huevos con frijoles, Marta se perdió entre los pasillos de atrás con el niño en brazos. Vicente se sentó en una esquina desde donde podía ver la entrada y parte del estacionamiento. Comió lento. Los nervios no le dejaban tragar. Revisaba el reloj cada 2 minutos. «Disculpe, señorita, ¿me puede decir dónde está el baño?», preguntó a la mesera. «Allá atrás, pasando la cocina», respondió, sin mucho interés. Vicente se levantó, caminó hasta el pasillo, golpeó la puerta del baño. Nada. «¿Marta?», llamó. Silencio. «¿Marta?», abrió. Vacío. Revisó la parte trasera del lugar, entre la cocina y el almacén. Preguntó a una señora que barría, pero ella negó con la cabeza. «Yo no vi salir a nadie». El pulso de Vicente se aceleró. Corrió al estacionamiento, dio la vuelta al camión, revisó los alrededores. Nada. «¡Marta!», gritó. «¡Marta!». El eco se perdió entre los árboles. La fonda quedó en silencio, como si hasta el viento hubiera dejado de moverse. Vicente volvió a entrar y preguntó otra vez. «¿Vieron a una chava joven?», morena, delgada, con un bebé en brazos. «No, señor», respondió la mesera confundida. «¿Se le perdió?». «No es que se me haya perdido, es que estaba aquí hace 5 minutos». Vicente salió corriendo de nuevo. Empezó a caminar por la carretera, alumbrando con la linterna del celular. Se metió entre los matorrales, revisó zanjas, gritó su nombre hasta que la voz se le quebró. Nada, ni un solo rastro. Volvió a la mula. Revisó si faltaban cosas. El cobertor del bebé ya no estaba, tampoco la leche que había comprado. Vicente se apoyó contra la puerta con las manos en la cabeza. El sudor le corría por la espalda, pero era frío. «No puede haber desaparecido así», murmuró. «No puede». Entonces lo sintió. Ese presentimiento que lo había estado rondando desde el principio, como si todo hubiera sido un espejismo, como si Marta nunca hubiera estado ahí. Pero no. Ahí, en el tablero del camión, algo brillaba. Era un aretito, de los que Marta usaba, pequeño, con una piedrita azul. Vicente lo tomó con dedos temblorosos y entendió que no se había ido por decisión. Alguien se la había llevado, a ella y al niño. Y ahora, por primera vez en años, Vicente no tenía ruta, pero sí una misión: encontrarlos y no detenerse hasta saber la verdad. La madrugada olía a gasolina y miedo. Vicente bajó de la mula con el corazón pateándole el pecho y la mirada escaneando cada rincón de la estación. La vio.
sentada en la banqueta junto a un teléfono público, deshecha. Marta sostenía a Emiliano contra el pecho como si fuera su último pedazo de mundo. Corrió hacia ella. «Marta». Ella alzó la cara. Tenía los ojos rojos, las mejillas sucias y la piel marcada de desesperación. «¿Qué chingados estás haciendo?», gritó Vicente. «Casi me vuelvo loco buscándote. ¿Estás bien? ¿Está bien el niño?». Ella solo lo miró. No lloraba, pero ya no tenía fuerza para defenderse. «Lo siento», murmuró. «No sabía a dónde más ir. Pensé que era mejor así». Vicente apretó los dientes. Se arrodilló frente a ella. «¿Me puedes explicar qué está pasando? Pero esta vez sin rodeos. Ya no me vengas con silencios». Marta bajó la cabeza, apretó a Emiliano y por fin habló. «No es mi hijo». La frase cayó como piedra en el agua. No hubo eco, solo el zumbido de la gasolinera en silencio. Vicente la miró fijo. «¿Qué? No es mío, Vicente. Yo lo saqué. Lo saqué de un lugar donde nunca debió estar». «¿De qué estás hablando?». Marta respiró hondo con los labios temblando. «Hace meses caí en una red. Prometían trabajo en el sur. Me dijeron que sería fácil, que era solo cuidar niños. Pero era mentira. Nos tenían encerradas, a muchas, algunas embarazadas, otras peor. Y los niños los vendían como si fueran cosas». Vicente se apoyó contra la pared, como si el cuerpo ya no le respondiera. «¿Y Emiliano? Lo iban a entregar esa noche en la casa. Yo lo tomé y corrí. Sin plan, sin rumbo. Solo quería que él tuviera una oportunidad, aunque yo no la tuviera». Vicente la miró largo. No decía nada. Dentro de él algo se quebraba. Una mezcla de rabia, tristeza y una impotencia tan profunda que le quemaba el pecho. «¿Y me metiste en esto sin decir nada?». No tenía opción. No sabía si confiar. No sé si alguien. «Claro que no sabías. ¿Y ahora qué chingados hago yo con esto, Marta?». Ella no respondió. Bajó la mirada al bebé. Emiliano respiraba tranquilo, inocente, ajeno al horror que lo rodeaba. Vicente se agachó. Le tocó la frente. Tenía fiebre. «Está mal», dijo. «Hay que llevarlo a un hospital». «No podemos», respondió ella en seco. «Si aparece en un registro oficial, lo van a rastrear y lo van a devolver». Vicente tragó saliva. Sentía la sangre en ebullición. Todo lo que creía, todo lo que había hecho, ahora estaba patas arriba. Marta se puso de pie, tambaleándose. «Yo me voy. No quiero causarte más problemas. Ya me ayudaste más de lo que debía esperar». Ella comenzó a caminar hacia la oscuridad del camino, con el bebé envuelto en brazos, decidida a seguir sola. Vicente la vio alejarse, su silueta cada vez más pequeña. Dio un paso hacia ella, luego otro, y se detuvo. «¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? ¿La dejarías ir o te arriesgarías a cargar con una historia que no te pertenece, pero que ya te marcó para siempre? Déjalo en los comentarios». Vicente cerró los ojos. No escuchaba más que su respiración y el motor lejano de un tráiler pasando. Luego, sin pensarlo más, echó a correr detrás de ella. «¡Marta! ¡Espera!». Ella se volteó sorprendida. Vicente llegó hasta ella. Tomó su brazo, firme, pero sin agresividad. «No vas a ningún lado, no esta vez. Si ya estoy metido, entonces vamos a llegar hasta el final». Marta rompió en llanto. No escandaloso, no de telenovela. Era un llanto contenido, de esos que solo salen cuando uno ya no puede cargar más. Vicente la abrazó, a ella y al niño, y no dijo nada más. No hacía falta. Ya no era solo una decisión, era una promesa. Vicente manejaba con la mirada fija en la carretera, pero en realidad no veía nada. El camino se extendía frente a él como una cinta sin fin, y aún así sentía que no avanzaba. Marta iba en el asiento de copiloto, con Emiliano dormido entre los brazos. Nadie hablaba. La confesión de ella seguía retumbando en su cabeza. «Lo saqué de una red. No es mío». Y ahora, ¿qué carajos hacía con eso? Podía ir a la policía, entregarlos,
contar todo, dejar que la justicia hiciera su trabajo. Pero, ¿cuál justicia? La misma que ignoró todo hasta que ella tuvo que correr. ¿La que se vende, se calla y voltea para otro lado? Vicente resopló y apretó más fuerte el volante. ¿Qué estás pensando?, preguntó Marta sin mirarlo. Que nunca pensé estar en algo así, ni de cerca. Ella bajó la vista al bebé. Puedes dejarme en la siguiente ciudad. Prometo que no diré que me ayudaste. Vicente la volteó a ver por un segundo. ¿Y tú crees que eso me va a hacer dormir mejor? Ella no respondió, pero algo en su expresión cambió. Menos miedo, más tristeza. Pararon a un costado del camino. Vicente necesitaba bajar, respirar, sentir la tierra firme. Apoyó los brazos en el cofre caliente de la mula, cerró los ojos. En su cabeza, la voz de Ana, su hija, le hablaba como en el sueño. Haz lo correcto, pa, pero hazlo con el corazón. Vicente abrió los ojos y murmuró, ¿y si ya no sé qué es lo correcto? ¿Me hablas a mí?, dijo Marta detrás de él. No, a una deuda vieja. Ella se acercó más tranquila. No te estoy pidiendo que te conviertas en héroe, Vicente, solo que me dejes cruzar. ¿Y luego qué? ¿Vas a vivir escondida toda la vida? Si es por Emiliano, sí. Vicente la miró. En esos ojos había decisión, no miedo, no locura, convicción. Justo cuando volvieron al camión, el celular de Vicente vibró. Un mensaje de don Rubén, solo 3 palabras. Te están buscando. Vicente sintió un escalofrío en la espalda. Tenemos que movernos ya, dijo sin explicar. Arrancó la mula, cambió la ruta otra vez, evitó el camino principal. Marta, preocupada, lo miraba en silencio. ¿Qué pasa? Rubén me avisó. Alguien está preguntando por nosotros, alguien con acento que no suena a policía. Ella palideció. Son ellos. ¿Quiénes son ellos, Marta?, explotó Vicente. Dímelo de una buena vez. No sé sus nombres. Solo sé que están conectados. Políticos, policías, empresas. Son una red. Y si me encuentran, no me van a llevar viva. El silencio volvió a la cabina, pero esta vez era más denso, más real. Horas después, pararon en un paraje desierto. Vicente bajó sin decir nada, se alejó unos metros y marcó un número que no había usado en años. Bueno, contestó una voz masculina, seca. Soy yo, Vicente. Silencio. ¿Qué quieres? Ayuda. El hombre respiró hondo. Tú y yo no hablamos desde que enterramos a mamá. Lo sé, pero necesito un favor. Y no es para mí. Contó todo, sin adornos, sin excusas. Al final, la voz del otro lado dijo, no voy a preguntarte por qué lo haces, solo dime a dónde vas. Vicente colgó con los ojos húmedos. Marta lo esperaba junto a la mula, con Emiliano en brazos. ¿A dónde vamos?, preguntó, apenas confiando. Vicente subió al camión y arrancó. A donde alguien me debe un favor muy grande. La noche caía otra vez, pero esta vez Vicente no dudaba, no porque tuviera todo claro, sino porque, por primera vez en años, estaba siguiendo algo más fuerte que la ley, el instinto, el corazón, y una promesa silenciosa hecha a un niño que no era suyo, pero ya no podía soltar. ¿Y si no funciona?, preguntó Marta, mirando el mapa arrugado que Vicente sostenía sobre el tablero. Nunca funciona, hasta que sí, respondió él sin levantar la vista. Estaban detenidos a unos 3 kilómetros de la frontera, en una gasolinera abandonada. Vicente había recibido la ubicación por mensaje de ese contacto que no mencionaba por nombre, solo por deuda. La idea era simple: cruzar por un paso rural, donde los controles eran mínimos, nada oficial, nada seguro, pero era eso, o nada. Hay una brecha por San Ignacio, explicó Vicente, marcando el papel con una pluma. No es camino de mula, pero si dejamos el camión antes y seguimos a pie, podemos llegar a una carretera peruana secundaria. Marta tragó saliva. ¿Y si alguien nos ve? Si alguien nos ve, improvisamos. Mientras cargaban lo poco que necesitaban en una mochila vieja, Vicente volvió a ver por el retrovisor. La misma pinche camioneta negra.
lejos, como siempre, estacionada en un alto, apenas visible entre los árboles. «Nos siguen desde hace días», dijo Vicente. «Nunca se acercan, solo miran, como si estuvieran esperando a que cometamos un error». Marta apretó la mandíbula. «No van a parar». «Yo tampoco». Esa fue la última vez que hablaron antes de emprender la última parte del recorrido. El sol comenzaba a bajar y la frontera estaba más cerca con cada curva. Dejaron la mula en una curva abandonada entre dos peñascos. Vicente bajó el switch principal y cubrió los vidrios con una lona. «La chula nunca me ha fallado. Si salimos vivos, regreso por ella». Marta acomodó a Emiliano en un rebozo improvisado. El bebé, adormilado, respiraba lento. Parecía no enterarse del caos que lo rodeaba. Caminaron cuesta arriba por un sendero de tierra. Cada paso crujía bajo sus pies. El monte era denso y el olor a tierra mojada mezclado con nervios les llenaba los pulmones. Vicente sacó su navaja vieja del cinturón. No dijo nada. Solo la abrió y la metió en el bolsillo de su chamarra. Marta lo notó. «¿Crees que nos alcancen?» «No. Pero si lo hacen no voy a correr». Cuando ya casi llegaban al punto de cruce, algo los obligó a detenerse. Una figura, justo en medio del sendero. No la camioneta, no los hombres. Un campesino. «¿A dónde van?», preguntó sin moverse. Vicente no respondió de inmediato. Estaba listo para correr o pelear. «Cruzamos», dijo al fin. «No traemos bronca». El hombre los miró con seriedad. Luego miró al bebé. «¿Es tuyo?», Vicente dudó. «Sí», dijo. El campesino bajó la vista, sacó una llave oxidada de su bolsillo y señaló un pequeño portón oculto por la maleza. «Adelante, pero una vez que crucen, no vuelvan. No hay vuelta atrás». Marta se aferró a Vicente. Él solo asintió con la cabeza. Cruzaron. El olor cambió. El suelo también. Ya no estaban en el mismo país, pero el miedo, ese, seguía con ellos. Del otro lado del portón, una camioneta vieja los esperaba. No negra. Era azul con la pintura desgastada. La manejaba un joven de cara seria. Tenía un gorro y una chamarra militar, pero no era oficial. Era de los que ayudan sin preguntar. «¿Ustedes son los del contacto?». Vicente asintió. «Suban». Marta no soltaba a Emiliano. Vicente subió detrás de ella. La camioneta arrancó, levantando polvo y dejando atrás el monte, y justo cuando pensaban que ya estaban a salvo, Marta miró por la ventana trasera. «¡Ahí vienen!». La mula negra aparecía en la colina, cruzando la frontera sin importar reglas, caminos ni permisos. Vicente sacó la navaja, no como amenaza, como símbolo. «No nos detendrán», dijo. El joven conductor aceleró. El juego apenas comenzaba. Y ya no había marcha atrás. La camioneta vieja traqueteaba por un camino de tierra, levantando polvo y silencio. El motor sonaba como si fuera a rendirse en cualquier momento, pero el conductor no parecía preocupado. No preguntaba nada, solo conducía, rápido, como si supiera que el tiempo era lo único que no tenían. Vicente iba en la parte trasera, con el cuerpo contra la lámina caliente, el brazo rodeando a Marta, que sostenía a Emiliano con un cuidado casi doloroso. El bebé dormía, sudando apenas bajo el rebozo. La lona que los cubría desde arriba dejaba entrar rayos de luz entre los agujeros. Ahí, entre el calor, el polvo y la angustia acumulada, Marta rompió el silencio. «Yo tenía 19. Vicente volteó a verla, no dijo nada. «Me ofrecieron trabajo cuidando niños en Quito. Sonaba bien. Tenía experiencia. Necesitaba el dinero». Hizo una pausa. Sus ojos estaban secos, pero su voz temblaba. «Pero no era trabajo. Era otra cosa. Nos encerraron. Nos quitaron los papeles, los teléfonos. Nos dividieron. Y a las que ya traían hijos, les quitaron a los bebés primero». Vicente sintió cómo se le cerraba el pecho. «¿Y tú?». «Yo no tenía hijos. A mí me usaron para cuidar a los que iban naciendo, o que venían de otros lados».
Nunca supe de dónde salían, solo los traían. Marta bajó la mirada al niño dormido. A Emiliano lo cuidé desde que nació. Le pegó una fiebre fuerte una noche y nadie quiso llevarlo al médico. Pensaban que no valía la pena, que si se moría, llegaría otro. Ahí se quebró, la voz, la coraza. No podía dejarlo ahí, no podía. Me lo llevé en la madrugada, salté una reja, me raspé las piernas, me arrastré por el monte, caminé días, comí lo que encontré, llegué a una carretera y entonces apareció usted. Vicente no sabía qué decir, ni debía. Solo le pasó el brazo por los hombros con fuerza y la acercó un poco más. No había palabras para eso, solo presencia. «Yo no te juzgo», murmuró al fin. «Te juro que no». Marta asintió con la frente contra su hombro. «Pensé que no me iba a creer». «No sé si todo es cierto», respondió Vicente, con una sinceridad que dolía. «Pero sí sé cómo miras a ese niño, y con eso me basta». La camioneta frenó de golpe. El conductor gritó: «¡Cambio de vehículo! ¡Aquí bajan!». Vicente y Marta se miraron. No hubo tiempo de preguntas. Solo de saltar, tomar lo necesario y correr hacia la siguiente camioneta que esperaba al fondo de un sembradío. La nueva camioneta era más pequeña, más rápida. El conductor era joven, apenas un muchacho con mirada de perro callejero. «Vamos a cruzar un tramo por una zona caliente. Si nos paran, ustedes no me conocen. No abran la boca». Marta se acomodó junto a Vicente, esta vez sin el mismo miedo que antes, como si confesar lo suyo la hubiera vaciado un poco, aligerado el alma. «Gracias», dijo de pronto. «¿Por qué? Por no dejarme ir, por creerme, por quedarte». Vicente miró por la ventana. Los campos pasaban como cuadros en movimiento. «No fue por ti», dijo al fin. «Fue por mí». Marta lo volteó a ver, confundida. «Yo también me perdí. También me fui aunque seguía aquí. Y tú me hiciste acordar de quién era». Emiliano soltó un quejido. Vicente estiró la mano y le tocó la frente. Ya no tenía fiebre. Respiraba bien. «Vamos a llegar», dijo Vicente. «No sé a dónde exactamente, pero vamos a llegar». Marta sonrió. Era tenue, rota, pero era sonrisa. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, Vicente también sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin sabían por qué valía la pena seguir. Vicente sostenía el celular con manos firmes, pero por dentro todo le temblaba. Estaba parado junto a una antena vieja en un cerro al borde de la carretera, donde por fin agarraba señal. Marta y Emiliano descansaban dentro de una cabaña improvisada que un contacto les había conseguido para pasar la noche sin ser vistos. La pantalla mostraba un número que no marcaba desde hacía más de 8 años. Luis Ledesma, su hijo, el mismo que dejó de hablarle después del funeral de Ana, el que le dijo, sin levantar la voz, que ya no le debía nada, que ya no tenía padre. Vicente nunca borró su número, ni cuando juró que no lo volvería a buscar, y ahora ahí estaba, con el pulgar flotando sobre el botón de llamar, como si pesara toneladas. Respiró hondo, marcó, un tono, 2, 3. Bueno, la voz era más grave pero inconfundible. Vicente se quedó mudo por un segundo. «Soy yo». «¿Quién?» «Vicente». Silencio, frío. «¿Qué quieres?» «Ayuda». Luis no respondió. Solo se escuchaban voces de fondo, ruido de calle. Luego, un suspiro forzado. «¿Después de tanto tiempo me hablas para eso? Sé que no tengo derecho, pero no es por mí». Vicente se apoyó contra la barda de piedra con la mirada perdida en el valle. «Es por una mujer y un niño. Están en peligro. Necesito sacarlos del país con papeles que no levanten sospechas. Tú trabajas en migración. Sé que puedes mover algo». «¿Ahora sí sabes en qué trabajo?» Vicente tragó saliva. «Nunca dejé de saberlo». Luis se rió sin humor. «¿Y tú sabes en qué momento dejaste de ser mi papá?» Vicente cerró los ojos. «Cuando tu madre murió». «No, pa, fue mucho antes. Fue cuando decidiste que el camión era más importante que nosotros, que siempre había otra ruta, otro encargo, otro cliente que no podía esperar.
Nosotros sí esperábamos, pero tú nunca llegabas. Las palabras dolieron, pero Vicente no se defendió. Tienes razón, no voy a justificar nada, solo estoy intentando no fallar otra vez. Luis se quedó callado. Largo. ¿Esa mujer quién es? Una sobreviviente de una red que trafica niños. Se llevó a uno, lo está protegiendo como si fuera suyo, y ahora los quieren encontrar. Si no los ayudo, los desaparecen. Luis resopló. ¿Tú te estás metiendo en eso? Ya estoy metido hasta el cuello. Otro silencio, esta vez no tan tenso. Escucha, dijo Luis. Puedo hablar con alguien que debe un favor, pero necesito verte en persona. Y quiero que veas a tu nieta. Vicente parpadeó. ¿Tienes una hija? Hace 4 años. La voz se le quebró. Te lo iba a decir, pero luego pensé, ¿para qué? Para que supiera que su abuelo nunca está. Las palabras cayeron como piedra. Vicente sintió el nudo en la garganta. Quiero verla, quiero conocerla. Entonces tráelos, aquí, y hablamos. Si lo que dices es cierto, yo me encargo del resto. Pero tú me das la cara, no por ellos, por mí. Vicente asintió, aunque su hijo no podía verlo. Te debo más de lo que puedo pagar, pero te prometo que esta vez no me voy a ir. Colgó con la mano temblando. Volvió a la cabaña. Marta lo esperaba en silencio, sentada junto al fuego. ¿Y bien? Vamos a ir con mi hijo. Ella lo miró, sorprendida. ¿Confías en él? Vicente bajó la vista. No sé, pero necesito que él confíe en mí. La noche ya no era tan fría. Había mucho por resolver, sí. Pero también, por primera vez en años, había algo que reconstruir. La mañana amaneció pesada, con neblina baja y un silencio que parecía respetar los pensamientos de Vicente. Estaban por salir hacia el punto acordado. Luis les había enviado la ubicación exacta por mensaje. Un pueblo fronterizo, lo bastante apartado como para evitar miradas, pero lo bastante conectado para moverse rápido si todo salía bien. Vicente se preparaba para lo que más le dolía, el reencuentro con su hijo. Marta, cargando a Emiliano, lo observaba mientras acomodaba las últimas cosas en la mochila. Ya no preguntaba tanto, solo lo miraba con esa mezcla de respeto y curiosidad. ¿Cómo era?, preguntó rompiendo el silencio. Tu hijo, cuando era niño. Vicente se detuvo. Le costó un segundo responder. Callado. Siempre andaba pegado a su mamá. Tenía una mirada fuerte, de esas que te retan sin hablar. Nunca me tuvo miedo, y eso me encantaba. Pero con el tiempo, también dejó de necesitarme. ¿O fuiste tú el que dejó de estar?, preguntó Marta sin mala intención. Vicente bajó la mirada con una media sonrisa torcida. Eso no importa ahora, hoy voy a estar. Llegaron al punto de encuentro al atardecer, un restaurante abandonado, a orilla de la carretera, con un letrero oxidado que apenas decía Parrillada El Rancho. Vicente bajó primero, mirando alrededor como perro viejo que huele peligro. Luis llegó 5 minutos después, en una SUV gris, con vidrios polarizados. Bajó solo. Era más alto que Vicente recordaba, más serio también. Llevaba un saco que no combinaba con el calor, pero que le daba cierta autoridad. Se acercó con pasos medidos. Vicente no supo si abrazarlo o quedarse quieto. Eligió lo segundo. Viejo, dijo Luis sin suavidad, te ves igual, pero más cansado. Tú también te ves distinto. Más cabrón, respondió Vicente medio en broma, medio en serio. Luis lo miró a los ojos. No estoy aquí solo por ti, lo sé. Marta bajó del vehículo. Luis la miró con desconfianza. Luego vio al niño. Su expresión cambió. ¿Él es? Vicente asintió. Luis se acercó y Marta se puso alerta. Tranquila, dijo Vicente. Es mi hijo. Luis examinó al bebé un segundo. Se parece a ti cuando eras morrito, dijo sin pensar. Luego se corrigió. Aunque no sea tuyo. Vicente respiró hondo. ¿Y entonces? ¿Nos ayudas? Luis se cruzó de brazos. Sí, pero con condiciones. Quiero que me escuches, dijo Luis. No como trailero, no como hombre rudo, como papá, como el que nunca estuvo.
Vicente bajó la cabeza. No vine a tirarte en cara lo mismo de siempre, pero necesito decirlo, porque si no lo digo no puedo ayudarte, ni perdonarte. Vicente asintió. Luis continuó. Cuando murió mamá, te volviste piedra. Nos dejaste solos, aunque seguías ahí. No sabías llorar, no sabías abrazar, solo manejabas, como si eso resolviera algo. Y yo me partí la madre para no convertirme en ti. Y no lo hiciste, interrumpió Vicente. Te hiciste mejor, más firme, más entero. Luis lo miró. Por primera vez, algo en sus ojos se suavizó. No sé si eso es verdad, pero quiero creer que tú también puedes cambiar. Silencio. ¿Entonces?, preguntó Vicente. ¿Nos ayudas? Sí. Tengo un amigo en Lima. Puede conseguirles papeles, pero necesitan moverse esta misma noche. Y después de eso, quiero que vengas a casa, que conozcas a tu nieta, que intentes al menos recuperar lo que queda. Vicente lo miró directo. No prometo milagros, pero esta vez no me voy a ir. Salieron esa misma noche. Luis les dio una lista de indicaciones precisas, puntos de descanso, zonas seguras. Vicente volvió a manejar, ahora con la mente dividida entre el niño que rescataban y el hijo que había perdido. Marta lo miraba de vez en cuando, sabía que algo había cambiado en él. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora vamos a cruzar el país sin que nos vean otra vez. ¿Y después? Vicente la miró, luego miró al bebé que dormía tranquilo. Después, tal vez tenga una segunda oportunidad. La carretera se abrió frente a ellos, y aunque el camino era largo por primera vez, Vicente sentía que no lo hacía solo. Iba hacia el sur, pero también iba hacia adentro. Era de madrugada. La bruma cubría el camino como una cobija mal puesta, dejando ver solo lo suficiente para que el corazón palpitara más fuerte. Vicente manejaba con los nudillos blancos sobre el volante. Marta iba a su lado, en silencio, con Emiliano dormido contra el pecho. «¿Ese es el punto?», preguntó ella, señalando un retén de luces tenues al fondo del camino. Vicente asintió sin hablar. Luis les había dado la información exacta. Ese era el último control antes de llegar a la entrada sur, donde los esperaba un contacto con los nuevos documentos. Si pasaban ahí, todo lo demás sería terreno conocido, pero el miedo no venía del retén, venía de lo que aún no se veía, venía de la sombra que los había seguido desde la frontera anterior, la mula negra. Al llegar al punto de control, un oficial con chaleco reflectante levantó la mano. Vicente bajó la velocidad. En el asiento trasero, Marta cubría al bebé con una manta. Parecía una madre agotada más, una más en la ruta, invisible. «Buenas noches, documentos, por favor», pidió el oficial con tono de trámite. Vicente entregó los papeles. Todo falso, pero perfectamente armado por la red de Luis. «¿Pasajeros?» «Mi esposa y mi hijo», dijo Vicente sin titubear. El oficial los miró un momento, luego regresó la vista a los documentos. «¿Destino?» «Arequipa». Silencio. Un clic de linterna, una llamada por radio. Vicente sintió cómo le sudaban las palmas. «Espere un momento», dijo el oficial, y se alejó unos pasos. Vicente miró a Marta. Ella no parpadeaba. Pasaron 3 minutos, luego 4. Y entonces, del otro lado del control, un motor se encendió, un rugido conocido, largo, profundo. La camioneta negra apareció del lado contrario del control, bajando lentamente por la pendiente. No llevaba luces encendidas, no hizo ruido de sirena, solo se detuvo frente a ellos, como un lobo al acecho. «Es ella», susurró Marta, «la misma». Vicente bajó del camión con el corazón reventándole el pecho. El oficial que los estaba atendiendo se volteó. «¿Algún problema?» «¿Quiénes son ellos?», preguntó Vicente apuntando con la barbilla. El oficial miró hacia la camioneta negra, luego a Vicente. «No son parte de este control». Vicente lo entendió. La red estaba ahí, mirando, esperando, sin autoridad, pero con poder. «¿Me permite un segundo?», dijo el oficial y caminó hacia la camioneta. Marta se bajó también. No podía más. Estaba temblando.
Si nos bajan, nos desaparecen, murmuró. Vicente se acercó a ella. «No vamos a bajar». El oficial habló un minuto con alguien dentro del vehículo. Luego regresó. Traía una expresión rara, tensa. «Todo en orden. Pueden pasar». Vicente no lo creyó, no del todo, pero no dudó. Subió a la cabina y arrancó. La camioneta negra se mantuvo quieta, no bloqueó el camino. No se movió, solo los vio irse. Kilómetros más adelante, cuando el amanecer comenzaba a asomar, Vicente detuvo el camión. Bajó, miró atrás. La camioneta negra ya no estaba, ni el control, ni los uniformes, ni el miedo. Solo la carretera abierta y un horizonte nuevo. Marta salió con Emiliano en brazos. «¿Ya está?» Vicente asintió. «Ya cruzamos todo lo que había que cruzar». Ella no lloró. Pero la mirada que le dio a Vicente fue de alguien que por fin respiraba sin peso. «Gracias». Vicente se agachó y miró a Emiliano, que lo veía como si entendiera todo. «No me agradezcas. Esto apenas empieza». La libertad había llegado, pero no gratis, ni limpia, y el pasado, aunque detrás, nunca dejaba de mirar. Ahora solo quedaba una cosa: construir algo con lo que quedó. El camión se detuvo frente a una pequeña casita de adobe con techo de calamina, rodeada de cerros verdes y silencio. Al fondo, una iglesia blanca, una tiendita cerrada y el olor tenue a pan caliente colándose desde alguna cocina vecina. Era un pueblo sin nombre para el mundo, pero para Marta significaba vida. Vicente apagó el motor, pero se quedó un momento con la mano en la llave. Respiró hondo. Marta bajó primero, con Emiliano en brazos. El niño abría los ojos con curiosidad, mirando ese nuevo rincón como si ya lo reconociera. Vicente bajó después, lento, con las piernas cansadas y el alma revuelta. «Es aquí», dijo ella mirando al frente. Una mujer joven, con trenzas y rostro curtido, salió del interior de la casa. Se detuvo en seco al verlos. Marta sonrió. «Es mi hermana». Corrieron una hacia la otra. Se abrazaron largo, con fuerza, con miedo, con alivio. Emiliano quedó en medio, apretado entre las dos. Vicente se quedó a unos metros, respetando el momento. Pero cuando la hermana lo vio, caminó hacia él sin soltar la mano de Marta. «Usted es el que los trajo, ¿no?» Vicente asintió. «Entonces, gracias», le dijo la mujer. «De verdad. Si no fuera por usted, no estarían aquí». Vicente bajó la cabeza. «Yo no los salvé. Solo manejé donde nadie más quería ir». Pasaron dentro un rato. Les ofrecieron café de olla, pan con queso fresco y un lugar donde descansar. Vicente apenas probó bocado. Se sentía fuera de lugar, como un extraño que llegó tarde a una fiesta que no era suya. Marta entró después de darle de comer a Emiliano. Se sentó frente a él. Sus ojos no tenían ya el brillo temeroso del inicio. Ahora había calma y una tristeza suave, como lluvia fina. «¿Y tú qué vas a hacer ahora?», preguntó. Vicente se encogió de hombros. «Supongo que volveré a la ruta. La chula me está esperando». «¿Y tu hijo?». «Me está esperando también, pero esa carretera sí me da miedo». Marta sonrió. «Si lograste pasar todo esto, puedes con eso». Silencio cómodo, compartido. Él la miró. «Te prometo que si alguna vez Emiliano pregunta por el hombre que los ayudó, dile que no era un héroe». «¿Y qué le digo?». Vicente se paró, ajustándose la gorra. «Dile que fue un viejo terco, que por fin aprendió a quedarse». El sol caía detrás del cerro cuando Vicente subió al camión. Marta salió con el niño en brazos. Lo alcanzó justo cuando cerraba la puerta. «Espere». Le extendió algo pequeño, un dibujo hecho con crayones. Era torpe, infantil. 2 figuras, un camión grande y un niño con una gorra. «Lo hicimos esta tarde. Emiliano se durmió, pero creo que le gustaría que lo tuviera». Vicente lo tomó con manos temblorosas, lo miró largo. Luego guardó el dibujo en el bolsillo de su camisa. «Gracias, Marta». Ella asintió con los ojos vidriosos. «Y gracias por no preguntarme más de lo que podía responder».
Vicente encendió el motor. El rugido de la mula volvió a llenar el aire. Saludó con una mano por la ventana. «Cuídense, usted también». Y arrancó, sin mirar atrás, sin miedo. Con algo nuevo en el pecho, paz. Ese pueblo no estaba en el mapa, pero Vicente sabía que desde ahora sería su punto de partida, aunque no volviera, aunque no lo recordaran, porque en ese rincón perdido dejó algo más que carga, dejó parte de lo que una vez fue, y encontró algo que no sabía que había perdido. El motor de la chula ronroneaba como si también hubiera descansado. Vicente tomó el volante con calma, como quien vuelve a casa por un camino conocido, pero con la sensación de que algo se ve distinto. No era la carretera la que había cambiado, era él. El retrovisor le mostraba el polvo del pueblo desapareciendo. El dibujo de Emiliano, doblado cuidadosamente, descansaba sobre el tablero. La brisa entraba por la ventanilla, trayendo olores a tierra, a monte, a distancia, y Vicente, sin música, sin radio, solo con el motor como compañía, dejó que su mente hablara. «¿Cuántas veces manejé sin rumbo?», se dijo en voz baja. «¿Cuántas veces me alejé creyendo que huía de otros, y era de mí mismo?» El asfalto pasaba debajo como si se lo tragara, y por primera vez en mucho tiempo, Vicente no pensaba en entregas, ni en horarios, ni en clientes. Pensaba en vidas, en la suya, en la de Marta, en la de Emiliano, y sobre todo en una que había dejado pendiente, Luis. A media ruta paró en una estación de servicio, no por necesidad de combustible, sino por el impulso de parar, como quien necesita bajar del tren para ver si el suelo aún es firme. Pidió café. Se sentó solo en una mesa, junto a la ventana. En la televisión vieja colgada del rincón, daban un noticiero sin volumen. Un reportaje sobre tráfico infantil pasaba imágenes crudas. Vicente bajó la vista. La voz de su hijo lo volvió a rondar. «Quiero que vengas, que veas a tu nieta». «¿Y si no sé cómo ser abuelo?», murmuró. Se rió solo, amargo. Ni padre supe ser. Pero entonces pensó en Marta, en cómo le agradeció no haberla obligado a hablar, en Emiliano, que lo miraba sin miedo, en cómo había aprendido a estar sin hacer ruido, solo estando. Tal vez eso era. Tal vez lo que nunca hizo con Luis podía empezar ahora, sin prometer nada, sin querer controlarlo todo, solo estar. Ya de nuevo en carretera, el GPS marcó el camino hacia la frontera norte, pero Vicente no giró, siguió derecho. «A la chingada con la ruta», dijo con voz firme. En su bolsillo, el celular vibró. Un mensaje nuevo. «Luis, aquí estamos. A la hora que llegues». Vicente sintió algo apretarse dentro. No miedo, era otra cosa. ¿Nervio? ¿Esperanza? Metió tercera. La mula respondió con fuerza. «Vamos, chula, no me falles ahora». Cruzando un pequeño pueblo, vio un parque con juegos. Un papá empujaba a su hija en el columpio. La niña reía con los ojos cerrados, segura de que nada malo podía pasarle. Vicente bajó la velocidad. La escena le pegó más de lo que esperaba. Él nunca columpió a Luis. Siempre estaba en camino. Siempre había algo más urgente. Se quedó un momento ahí, en ralentí, observando en silencio. Luego, sin pensarlo, sacó el celular y grabó un audio. «Luis, voy para allá. No te prometo que voy a saber qué hacer, pero ya no quiero seguir huyendo. Si aún hay algo que pueda construir contigo, aunque sea poquito, quiero intentarlo. Gracias por darme esa oportunidad». Lo mandó y arrancó de nuevo. Esta vez no solo manejaba por la carretera, manejaba hacia lo que nunca se había atrevido a enfrentar. El sol se abría paso entre nubes delgadas, lanzando destellos sobre el parabrisas polvoso de la chula. Vicente iba al volante, una mano firme sobre la palanca, la otra acariciando el dibujo de Emiliano que ahora tenía pegado al tablero. No había música. Solo el rugido suave del motor y la carretera estirándose como promesa. Cada kilómetro parecía quitarle un poco de peso,
como si con cada curva dejara atrás una versión de sí mismo que ya no le hacía falta. «¿Quién lo diría? Tantos años conduciendo», murmuró. «Y apenas hoy entendí pa' dónde iba. No había prisa, no había entrega, no había cliente esperando. Solo él, solo el camino». Y aunque seguía cargando cicatrices, ya no pesaban igual. Mientras la chula subía por una cuesta larga, Vicente pensó en Ana, en la última vez que hablaron, en todo lo que no se dijeron. «Perdóname, mija», susurró al aire, «por no haber estado cuando más lo necesitabas». Miró por el retrovisor como si esperara verla ahí, en el asiento trasero, con sus trenzas, haciéndole preguntas incómodas y sonriendo con sorna. Pero no, solo estaban sus recuerdos y esta nueva oportunidad. «Tal vez no fue Marta a quien salvé», dijo, dejando que la frase saliera sola. «Tal vez fui yo». Se quedó en silencio, y entonces lo entendió. Toda esa ruta, todo ese riesgo, ese miedo, esa carga, no era solo por ellos, era por él, por lo que se había negado por años, por el cariño que guardó bajo capas de rutina y distancia, por el padre que nunca supo ser, pero que aún podía aprender a ser. Un letrero viejo lo recibió: «Bienvenido a Piura». Vicente bajó la velocidad. A unas cuadras, su hijo lo esperaba. Lo reconoció desde lejos. Estaba parado junto a una banca, con una niña de rizos oscuros sentada sobre sus hombros. Vicente se detuvo frente a ellos. Luis bajó a la niña con cuidado. Ella lo miró con curiosidad. Vicente bajó del camión, lento, no por el cuerpo, sino por el momento. «¿Ella es?» Luis asintió. «Se llama Abril». La niña se acercó con timidez. «¿Tú eres el abuelo del dibujo?» Vicente sonrió. «Puede que sí». Se agachó, sacó del bolsillo un dulce envuelto en papel rojo. Se lo ofreció. «No sé si soy buen abuelo, pero tengo dulces». Ella lo tomó, sonrió, y eso bastó. Luis miró a su padre, Vicente a su hijo. «¿Vamos a casa?», preguntó Luis. «Vamos», respondió Vicente. Esa noche Vicente se sentó frente a un plato caliente en una mesa que olía a hogar. Rieron, hablaron poco, pero no hacía falta llenar el silencio. En su pecho algo comenzaba a florecer. No un final, un inicio. Volvería a la carretera, sí, tal vez pronto, tal vez no, pero ya no como antes. Ahora sabía que los caminos no siempre se marcan con llantas. A veces se trazan con decisiones. Y mientras miraba a Abril correr por la sala, recordó algo que le dijo una vez un viejo trailero. «La ruta más difícil no es la que está llena de curvas, sino la que va para dentro de uno mismo». Vicente sonrió y por fin entendió. A veces la vida nos pone al volante de caminos que no elegimos, y es justo ahí, entre el polvo y las decisiones difíciles, donde descubrimos quiénes somos de verdad. Esta no fue solo la historia de un trailero, fue el viaje de un hombre que aprendió que el amor no siempre grita, que la redención no siempre llega de frente, y que a veces los actos más valientes son los que nadie ve. Vicente no salvó el mundo, pero salvó el suyo, y eso, tal vez, es lo que todos buscamos. Una razón para quedarnos, para volver, o simplemente para no rendirnos. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Te atreverías a cambiar tu ruta por alguien que apenas conoces? Dale like si sentiste un nudo en la garganta, comparte si crees que más personas deberían escucharla y suscríbete al canal si quieres seguir viajando con nosotros por historias tan humanas, tan reales, tan tuyas como esta. Aquí no solo contamos historias, aquí las vivimos contigo y lo que viene te va a mover más de lo que imaginas. Nos vemos en la próxima ruta con el corazón al volante.